España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a España de leyenda. En primer lugar, pues como todas las semanas, daros las gracias por estar detrás de la pantalla y sobre todo por ese vídeo, ese documental que hicimos hace ya tiempo de don Blas de Lezo, que ahora mismo se está convirtiendo en algo viral. Desde aquí, desde España de Leyenda y desde Distrito Televisión, os queremos dar las gracias por todo ello. Hoy os hemos querido preparar un programa muy especial, sobre todo para que ustedes entiendan lo que es la historia de España. Ahora mismo se está celebrando el famoso juicio contra el golpe de Estado del 1 de octubre y queremos haceros ver que esto no es nuevo en la historia de España, que ya ha sucedido en otras ocasiones. Ya la Diputación del General en su momento se declaró independiente, proclamó la República Catalana en el siglo XVII para posteriormente incorporarse a Francia. También hemos visto como con la Primera República se hizo una declaración de independencia de la República Catalana y luego posteriormente, ya en el siglo XX, el señor Companys, a ese que le han reconocido todos los honores el gobierno actual, pues también dio un golpe de Estado contra la República Española, contra la Segunda República, que posteriormente terminaría con todos los miembros de la Generalitat en la cárcel para posteriormente que cogieran el gobierno del Frente Popular, lo liberaran y ya en medio de la guerra civil de nuevo los sediciosos catalanes volvieran a declarar de facto la independencia en Cataluña. Son muchísimos los datos los que nos hace pensar que ha sido constante a lo largo de nuestra historia la rebelión de la oligarquía catalana. No confundamos nunca a lo que es Cataluña, los catalanes, que para mí ahora mismo los catalanes que luchan por pertenecer a España son los más españoles que hay en el conjunto del territorio nacional, con los sediciosos o la oligarquía. Son dos conceptos totalmente diferentes, esos que tratan de engañar a la población para llevar a cabo sus intereses espurios. Y hoy queremos hablar de un traidor con todas las letras, amigos, de Pau Clarís. Ustedes saben que generalmente cuando se celebra la diada, los sediciosos van a la estatua del señor Casanova a hacer un homenaje, como si fuera un patriota catalán. Todo lo contrario, el señor Casanova era un auténtico patriota español. Podían coger e irse, por ejemplo, a la estatua de Pau Clarís, que este sí fue un traidor a España y un auténtico líder de los sediciosos. Es curioso, los independentistas manipulan la información hasta límites insospechados. Queremos hablar de Pau Clarís porque es un personaje siniestro que lo tenemos que meter a mediados de la primera parte del siglo XVII, que se levanta contra el Imperio Español cuando España estaba en una guerra terrible. Estamos hablando de una guerra mundial, concretamente la guerra de los 30 años, y se estaba dejando el resto para poder mantener su hegemonía. En esos momentos, donde España ya había derrotado a los ingleses, tenía prácticamente sometido a los rebeldes holandeses y había dado buena fe de los suecos y sobre todo de los herejes alemanes, Francia ve la oportunidad de oro para intervenir en la guerra. Esa intervención de Francia en la guerra sería aprovechada por los sediciosos catalanes para dar un golpe de mano y declararse independientes durante un tiempo para posteriormente unir Cataluña a la Francia del cardenal Richelieu. Todo un auténtico drama para nuestra nación que desgraciadamente no conocemos y que hoy pretendemos que todos ustedes conozcan. Ese Pau Clarís, un prelado que era el responsable de la Diputación del General, lo que actualmente es la Generalitat de Cataluña, es un personaje que se puso de lado de los enemigos de España. ¿Y para qué? Para que posteriormente en Cataluña los franceses entraran, hicieran barbaridades, para que los franceses, de alguna forma perjudicaran totalmente a los intereses españoles y como consecuencia de eso, se perdieron los territorios transpirenaicos de España. Estamos hablando de la Cerdaña y de Rosellón y además esta gran tradición de Pau Clarís significaría la desunión
o la ruptura de la Unión Ibérica, porque esto sería aprovechado también por los rebeldes portugueses para posteriormente declarar la independencia de Portugal y sus colonias. Todo un personaje que desgraciadamente aquí no conocemos, pero que hoy en España de Leyenda vamos a conocer. Para hablar de él, pues hemos preparado un documental, amigos, que nos ha hecho nuestro compañero Adrián, que nos va a contar pues todo lo que sucedió en aquellos tiempos, y posteriormente iremos analizando punto por punto pues las situaciones clave de todo este episodio histórico que tenemos que conocer, sobre todo porque conociendo a los enemigos del pasado podemos conocer a los enemigos del presente. Vamos a ver el documental, amigos. Pau Claris, el felón que entregó Cataluña en bandeja a los franceses. Los secesionistas catalanes se han inventado que en 1640 la guerra entre castellanos y franceses tuvo como principal damnificada a Cataluña, ya que, según estos enemigos de la verdad, fue dividida en dos. Las mentiras de los nacionalistas catalanes suelen tener las patitas muy pequeñas y sería justo recordarles que no fue solamente una guerra entre Castilla y Francia, sino una contienda entre España, de la que Cataluña formaba parte, y el país vecino. En la continua paranoia de los separatistas por tergiversar los hechos históricos, han pretendido convencernos de que los territorios del Rosellón y la Cerdaña quedaron en poder de Francia por la mala fe o torpeza de la diplomacia española, y no por la perfidia de las instituciones y la oligarquía catalanas, quienes ofrecieron en bandeja al rey francés Luis XIII el título de conde de Barcelona en vez de defender su territorio ante la invasión francesa. La Guerra de los 30 años obligó a todos los países beligerantes a movilizar al máximo sus recursos y aumentar los ingresos para afrontar los esfuerzos que exigía la guerra. En ese contexto histórico, el conde duque de Olivares ideó en 1626 la Unión de Armas, un sistema militar y económico para que no fuera solo Castilla la única región del reino que asumiera todos los costes del conflicto, y que el resto de territorios contribuirían en hombres y dinero a su defensa, en proporción a su población y a su riqueza. Así nos narraba Quevedo la situación que vivía el reino por entonces. En Navarra y Aragón no hay quien tribute un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuesta la cruz. En definitiva, Olivares pretendía un reparto de las cargas fiscales entre los diferentes territorios que formaban el reino, para formar un ejército permanente de 140.000 soldados, el cual sería suficiente para enfrentarse a los peligros provenientes del exterior. Las Cortes de Aragón y Valencia aceptaron los planes del Valido, mientras que la oligarquía catalana se negó en pleno a aportar ni un solo duro a la causa común. En 1634, las armas españolas triunfan en Nordlingen, donde los tercios españoles aniquilaron a los invencibles ejércitos suecos dirigidos por Gustav Horn. Pero lo que supuso una gran victoria que resonó por toda Europa, tuvo como consecuencia negativa la entrada en la Guerra de la Francia de Richelieu. El agravio de la Diputación del General de Cataluña contra la corona aumentaba por momentos, y el colmo de la perfidia llegó cuando en 1638 Pau Claris, presidente de la Diputación, se niega a mandar soldados para auxiliar a las tropas asediadas en Fuenterrabía, Guipúzcoa, a donde habían acudido hombres de todas las regiones de España para ayudar a los sitiados. Tras ser derrotados los franceses en el verano de 1638 en Fuenterrabía, el cardenal Richelieu y sus huestes, conocedores de los desplantes de las autoridades catalanas contra la corona española, deciden cambiar de estrategia y se lanzan a la conquista del Rosellón. El ataque de los franceses sobre territorio catalán
fue visto por Olivares como una ocasión de oro para solicitar de nuevo hombres y dinero a la Diputación, pero las pérfidas autoridades catalanas se negaron en principio a prestar ayuda ante la amenaza francesa, y cuando las enviaron fueron escasas y sirvieron de poco. La situación con la oligarquía catalana y sus dirigentes se volvía por momentos más dantesca, hasta el punto de que el Consejo de Ciento se negó a enviar tropas, incluso cuando los franceses ya habían invadido el Rosellón y la Cerdaña. Olivares estaba harto de la actitud de los políticos catalanes y de esta forma se quejaba al conde de Santa Coloma. Cataluña es una provincia que no hay rey en el mundo que tenga otra igual a ella. Si la cometen los enemigos, la ha de defender su rey, sin obrar ellos de su parte lo que deben y exponer su gente a los peligros. Ha de traer ejército de fuera, le ha de sustentar, ha de cobrar las plazas que se perdieren, y este ejército, ni echado el enemigo ni antes de echarle, el tiempo que no se puede campear, no le ha de alojar la provincia. Ante la negativa de las autoridades del Principado de aportar los soldados necesarios para defender Cataluña de la invasión francesa, la corona reclutó un ejército formado por hombres provenientes del resto de España y reforzado por regimientos extranjeros que, según las leyes catalanas, tenían que ser alojados en los hogares de los campesinos. Los abusos de una parte de la soldadesca, junto a la presencia de extranjeros en las filas del ejército real, provocaron la repulsa de los campesinos. Así nos relata el general Francisco Manuel de Melo la situación que se vivía en Cataluña. Contenía el campo católico, además de los tercios españoles, algunos regimientos de naciones extranjeras venidos de Nápoles, Módena e Irlanda, los cuales no solo constan de hombres naturales, mas entre ellos se introducen siempre muchos de provincias y religiones diversas. Los trajes, lengua y costumbres diferentes de los españoles no tanto los hacía reputar por extraños en la patria, sino también en la ley. Este error, platicado en el vulgo del vino a extenderse de tal suerte, que casi todos eran tenidos por herejes y contrarios a la Iglesia. En el verano de 1640, los segadores, hartos del pillaje y de la presencia de soldados extranjeros en sus tierras, se levantaron al grito de «Visca el rey de España y mueren los traidores». Los campesinos se negaban a prestar los servicios de alojamiento y en la festividad del Corpus Christi se produce una algarada popular en Barcelona que acaba con el asesinato del virrey Dalmau de Queralt y de no pocos funcionarios regios. Así nos narra Francisco Manuel de Melo los incidentes del Corpus de Sangre. Bajaban hacia Barcelona muchos segadores, la mayor parte hombres disolutos y atrevidos, que lo más del año viven desordenadamente sin casa, oficio o habitación cierta. Causan de ordinario movimientos e inquietud en los lugares donde les reciben. Señalábase entre todos los sediciosos uno de los segadores, hombre facineroso y terrible, al cual quiso prender por haberle conocido un ministro inferior de la justicia. Muchas casas ardían, muchas se arruinaban, a todas se perdía el respeto y se atribuía a la furia. Olvidábase el sagrado de los templos, la clausura e inmunidad de las regiones, fue patente al atrevimiento de los homicidas. Fueron rotas cárceles, cobrando no solo la libertad, más autoridad los delincuentes. La revuelta fue encabezada por un ilustre asesino llamado Rafael Goday y por un célebre bandolero conocido como Sebastián Estralau. En un principio, la oligarquía catalana, representada por Claris, se las prometía muy felices, pero en un giro inesperado de los acontecimientos, las protestas contra los excesos de los ejércitos reales desembocó en una auténtica revolución social contra ellos mismos. Cada cierto tiempo se produce un fenómeno extraño en Cataluña, donde la oligarquía se vuelve loca y decide, por su cuenta y riesgo, que ha llegado el momento de volar sola y proclamar la independencia. Y fue precisamente durante la crisis de los segadores, aprovechando que el río venía revuelto, cuando un prelado llamado Pau Claris reclamaba una república independiente controlada por las castas locales.
pero las pretensiones de las autoridades catalanas no coinciden con los deseos del pueblo, quien después de matar a los funcionarios regios comienza a asesinar a los oligarcas catalanes. El felón de Clarís y sus compinches estaban totalmente desbordados ante el cariz que estaba tomando los acontecimientos y lo que era una revuelta contra los poderes regios. Se convierte en una auténtica guerra civil. Un ejemplo de ello es el nacimiento de movimientos guerrilleros como el Ejército Cristiano, cuyo emblema era Visca la Santa Fe Católica y el Rey de España, y mori el mal gobierno. Por otro lado, las tiranteces entre la corona y la Diputación, presidida por Clarís, no paraban de crecer, y Olivares preparaba a terminar con la rebelión en Cataluña. En esos momentos, Clarís se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, no controla la revuelta que a la larga está poniendo en peligro los intereses de los oligarcas, y por otro, estaba en camino un ejército dispuesto a terminar con su felonía. En estas circunstancias, ¿se imaginan qué decisión tomaría un bellaco como Clarís? Efectivamente, nuestro protagonista no dudó ni un instante en entregar Cataluña al mayor enemigo de España, en esos momentos, la Francia del cardenal Richelieu. En enero de 1641, a propuesta del ruin de Pau Clarís, la Junta de Brazos y el Consejo de Ciento nombra a Luis XIII de Francia conde de Barcelona, contra la voluntad de la mayoría del pueblo de Cataluña, que consideraron al prelado y a sus secuaces unos traidores. Más tarde, Clarís, siguiendo las indicaciones del cardenal Richelieu, proclama el 17 de enero la República Catalana para menos de 7 días someterse a la soberanía francesa. Inmediatamente, las huestes gabachas entran en Cataluña, que pasan a ser un territorio francés gracias a la traición de Pau Clarís. El pueblo en masa se negaba a cumplir las leyes surgidas de los traidores de la Diputación del General de Cataluña y de los usurpadores franceses, lo que provocó una represión brutal, confinamiento en masa de opositores, confiscación de tierras y expulsión de los territorios de miles de buenos catalanes. Todas estas medidas represivas alentaban el odio contra la pérfida oligarquía catalana y los gabachos que se habían apropiado de una parte de España. A partir de entonces, Cataluña será el campo de batalla de un doble conflicto. Por un lado, la contienda hispano-francesa y por otro lado, una brutal guerra de clases entre el pueblo y la oligarquía catalana que pretendía mantener sus privilegios medievales. El legado político de Pau Clarís se puede resumir en la siguiente frase: un leal cipayo al servicio del cardenal Richelieu. El prelado catalán protagonizó uno de los episodios más lamentables de nuestra historia. Primero, al negar su ayuda a sus compatriotas en tiempos de guerra, y segundo, por echarse en manos del invasor francés. Y así, en octubre de 1640, Clarís y su séquito cedió los puertos catalanes a los barcos franceses. La decisión facilitaba en gran medida la logística y aprovisionamiento de las tropas francesas para una posterior invasión de Cataluña. Pero lo más llamativo de las políticas traicioneras de Clarís se resume en su negativa a prestar dinero y hombres a la causa hispana y, por el contrario, no dudó ni un segundo en financiar un ejército francés para que ocupara Cataluña. ¿Se puede ser más ruin? Ahora sí, se rascaban los bolsillos los oligarcas catalanes para pagar a un ejército francés que hiciera frente a las tropas del marqués de Vélez, que se internaba por el sur del Principado para retomar el control de la zona. Y así, el 26 de enero de 1641, los ejércitos colaboracionistas y los franceses derrotaron a las tropas de Felipe IV en la batalla de Montjuic. Poco después, Pau Clarís muere dejando durante 12 años a Cataluña en manos de los franceses. Nuestro protagonista había dejado en la estacada al resto de España cuando ésta se batía el cobre en la guerra de los 30 años.
intentó sacar beneficios espurios de una rebelión de carácter social que más tarde se volvió en su contra. Y para colmo, financió un ejército invasor como era el francés, sometiendo toda Cataluña a la soberanía francesa. ¿Se puede ser más necio? El rey francés, Luis XIII, llenó la administración catalana de afrancesados con la intención de imponer su santa voluntad. La oligarquía veía cómo la financiación del ejército francés de ocupación les costaba cada vez más dinero y a su vez los mercaderes franceses barrían del mercado a los catalanes. Si a todo lo anterior le sumamos las continuas hambrunas y epidemias que asolaban la región, está muy claro que la traición de Claris estaba saliendo muy cara al pueblo catalán. Felipe IV era consciente de que crecía el descontento en la población ante los abusos de los franceses, y en 1651, un ejército bajo las órdenes de su hijo, Juan José de Austria, penetra en el corazón de Cataluña y comienza el asedio de Barcelona. En 1652, las tropas de ocupación francesa y los colaboracionistas son barridos por los tercios españoles y los catalanes recuperan por fin la libertad perdida por culpa del felón de Claris. La victoria española tuvo un sentimiento agridulce, ya que se había perdido el Rosellón y parte de la Cerdaña, que por derecho de conquista pasaron a manos francesas. La traición de Claris y la oligarquía catalana tuvo un resultado muy perjudicial para el conjunto de España, pero le fue mucho peor a Cataluña. El cardenal Richelieu aprovechó la ocasión que le sirvió en bandeja de plata a Claris y se benefició de ella sin ningún coste. No solo debilitó a su máximo enemigo, España, con la colaboración de los propios españoles, sino que se apoderó de los únicos territorios transpirenaicos de España. Pero la miserable traición de Claris tuvo otros daños colaterales que fueron muy perniciosos para España y que a continuación detallamos. La revuelta en Cataluña concentró los escasos efectivos del rey en sofocarla, dejando el camino libre para que los independentistas portugueses, con la ayuda de Inglaterra, se levantaran en armas contra su rey en 1640. Después de casi 30 años y con los ejércitos españoles exhaustos por las continuas guerras, Portugal se independizará de España en 1668, junto a sus colonias. Al poco tiempo, y con ayuda de Portugal, en 1641, el duque de Medina Sidonia pretende segregar Andalucía del resto de España, pero sin apoyos internos es capturado y ejecutado en Ayamonte. La guerra en Cataluña tenía abierto en canal a España y dentro de ese contexto no tardaron en salir las ratas de su guarida. Y así, vemos cómo el duque consorte de Híjar pretende proclamarse rey de Aragón con la ayuda de Francia, quien a cambio de recibir Navarra y el Rosellón, cedería Cataluña a Francia, para posteriormente vender Galicia a Portugal y de esta forma intentar comprar las huestes reales en Cataluña para después invadir Castilla. Gracias a Dios, la conspiración fue descubierta y el duque condenado a cadena perpetua. La última conspiración sediciosa en la península ibérica se produjo en el verano de 1648, cuando se detuvo a Miguel Iturbide, acusado de ser el cabecilla de una conjura separatista en Navarra. En definitiva, la traición de Claris abrió en canal todas las regiones de la península, provocando una ola de levantamientos secesionistas que estuvo a punto de acabar no solo con el imperio, sino con la propia España. La ruin decisión de Claris de colaborar con el mayor enemigo de España en esos momentos significó una de las causas de que España perdiera la hegemonía mundial y, como daño colateral, la separación definitiva de España y Portugal, situando desde entonces a los lusos y sus colonias en la órbita de la pérfida Albión. Los continuos movimientos separatistas dejaron en evidencia que cualquier nación que quiera ser grande tiene que basar su poder en la unión de sus territorios. Si un país no es capaz de cohesionar sus diferentes regiones bajo una misma administración unificadora, su poder es débil, y esto supone estar a expensas de traidores como Pau Claris.
Pues amigos, han visto el documental que deja bastante claro la traición de Pau Claris y de la oligarquía catalana. La verdad que es lamentable que en España pues hayan existido traidores de este calibre, ¿no? Estamos hablando que España en esos instantes está sosteniendo una guerra mundial contra el resto del mundo. España, el Imperio Español, se enfrenta a los herejes holandeses, se está enfrentando a los herejes en Alemania, también a los herejes suecos. Todo esto, todo este desgaste, pues posteriormente sería aprovechado por Francia, que amigos, Francia era un país católico, pero no tenía remilgos a aliarse con quien fuera con tal de salirse con la suya, para meterse en la guerra de los 30 años. La entrada de Francia sería decisiva, pero sería decisiva sobre todo por la traición de Pau Claris y la oligarquía catalana, que como muy bien dice el documental, no solo pondría en peligro el Imperio Español y su hegemonía, sino la misma existencia de España. Hasta esos límites llegaron estos felones, estos traidores. Porque hay que recordarlo, cuando los traidores triunfen en alguna región de España, amigos, se multiplicará la secesión en el resto. Esto es lamentable, pero eso es la historia y parece que la historia se quiere repetir. Vamos a meternos en contexto. El contexto, como ustedes saben, es esa guerra de los 30 años, que, bueno, de momento iba bastante bien para los ejércitos españoles, después de la toma de Breda, de la toma de Salvador de Bahía. Amigos, pues se había cogido un gran prestigio de nuevo de las tropas españolas, que estaban barriendo prácticamente a sus enemigos en Europa y en el resto del mundo. Posteriormente, los españoles acaban con la amenaza sueca en Orlíger, en una batalla brutal donde los tercios españoles pues vencen a los invencibles ejércitos suecos, amigos, ahí en medio de Alemania. Este es un capítulo que un día de estos lo vamos a emitir aquí en España de Leyenda. Es una batalla única donde se demuestra que, bueno, los españoles son capaces de imponer de nuevo su poderío en Europa, y esto le da un prestigio brutal. Esto que parece que es el fin de la guerra de los 30 años, pues significa todo lo contrario, porque Francia ve que la oportunidad de meterse en esa guerra, ya que sus ejércitos financiados, porque hay que decir que los franceses financiaron a los ejércitos suecos, han sido derrotados, y ellos ven que España de nuevo va a salir triunfante. El cardenal Richelieu aprovecha la situación para declarar la guerra a España. Mientras todo esto sucede, ¿qué es lo que estaba pasando aquí en España? Pues el conde duque de Olivares, amigos, pues pretendía que la guerra que se estaba teniendo en el conjunto del mundo, pues no solo fuera financiada por Castilla, sino que fuera financiada por el resto de regiones de España, como Aragón, Valencia, Cataluña, Portugal, etc. Para ello idea un plan bastante bueno, que es la famosa unión de armas. ¿Qué es lo que pretendía el duque de Olivares? Pues que era un ejército aproximadamente de unos 140.000 soldados, que es lo que pensaba que eran suficientes para mantener al imperio, las fronteras del imperio. Esto, pues que la mayoría de las regiones lo aceptan, pues los oligarcas catalanes deciden no contribuir a esta unión de armas. Vamos a verlo. La guerra de los 30 años obligó a todos los países beligerantes a movilizar al máximo sus recursos y aumentar los ingresos para afrontar los esfuerzos que exigía la guerra. En ese contexto histórico, el conde duque de Olivares ideó en 1626 la unión de armas, un sistema militar y económico para que no fuera solo Castilla la única región del reino que asumiera todos los costes del conflicto, y que el resto de territorios contribuirían en hombres y dinero a su defensa, en proporción a su población y a su riqueza. Así nos narraba Quevedo la situación que vivía el reino por entonces. En Navarra y Aragón no hay quien tribute un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuesta la cruz. Pues lo han escuchado, Castilla y Andalucía llevan a cuesta la cruz de sostener pues el imperio. La verdad que es algo totalmente absurdo.
y por lo tanto el conde duque de Olivares pues pretendía que esto se acabara y que empezaran todos pues a aportar, porque estábamos soportando una guerra mundial. Las grandes potencias del mundo se enfrentaban al Imperio Español. No es que el Imperio Español se enfrentara a un país, no, se enfrentaba a las grandes potencias. Se enfrentó a las Provincias Unidas, que en ese momento era una gran potencia, a los ingleses, que por cierto fueron derrotados y humillados en Cádiz en 1626, se enfrentó a los suecos, que en ese momento era un ejército totalmente invencible, porque al parecer se estaban cambiando las técnicas de guerra y los suecos parecían que nadie los podían parar. Se enfrentó a los príncipes alemanes y, amigos, después de esta propuesta del conde duque, pues se enfrentaría a los franceses. Y todo eso necesitaba el esfuerzo común de todos los españoles para vencer en esa guerra. ¿Qué es lo que sucede? Pues los franceses, como hemos dicho, después de la gran victoria española en Nordingen, entran en la guerra. Y los franceses atacan a Fuenterrabía. En ese momento, el rey de España manda soldados de todas las partes del reino español para que, bueno, ese ataque a Fuenterrabía pues no tenga éxito por parte de los franceses. Pero ¿quién no manda tropas? Los oligarcas catalanes. Pau Claris dice que no va a mandar tropas para que los españoles defiendan su territorio de la agresión gabacha. Algo increíble, amigos. Ahí fueron todos, de Andalucía, de Navarra, de Madrid, de Castilla, de Valencia, de todos los lados fueron a defender las tierras de Vascongadas, concretamente Fuenterrabía, que fue un asedio brutal en el cual los españoles habían salido triunfadores. Pero, ¿qué es lo que hizo Pau Claris? Pues que no, que yo no ayudo al resto de los españoles, que yo solo chupo. ¿Les recuerda esto algo? Vamos a ver el vídeo que nos cuenta esta situación. Pau Claris, presidente de la Diputación, se niega a mandar soldados para auxiliar a las tropas asediadas en Fuenterrabía, Guipúzcoa, a donde habían acudido hombres de todas las regiones de España para ayudar a los sitiados. Pues esto que ustedes acaban de escuchar va a ser clave en toda la historia que a continuación vamos a contar. Lógicamente, los franceses se dan cuenta de que los oligarcas catalanes no quieren apoyar al Reino de España. Están traicionando abiertamente al Reino de España. ¿Y qué es lo que dice el señor Richelieu? Pues vamos a empezar a atacar los territorios españoles, pero por la parte de Cataluña. Vamos a empezar a invadir la Cerdeña y el Roselló, a ver si los oligarcas catalanes pues defienden sus fronteras o no las defienden. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que las defenderán o no? Vamos a ver el siguiente vídeo que nos lo cuenta. Tras ser derrotados los franceses en el verano de 1638 en Fuenterrabía, el cardenal Richelieu y sus huestes, conocedores de los desplantes de las autoridades catalanas contra la corona española, deciden cambiar de estrategia y se lanzan a la conquista del Rosellón. El ataque de los franceses sobre territorio catalán fue visto por Olivares como una ocasión de oro para solicitar de nuevo hombres y dinero a la Diputación, pero las pérfidas autoridades catalanas se negaron en principio a prestar ayuda ante la amenaza francesa, y cuando las enviaron fueron escasas y sirvieron de poco. La situación con la oligarquía catalana y sus dirigentes se volvía por momentos más dantesca, hasta el punto de que el Consejo de Ciento se negó a enviar tropas, incluso cuando los franceses ya habían invadido el Rosellón y la Cerdaña. Pues lo acaban de escuchar, algo inaudito, que se nieguen a mandar tropas e incluso cuando están entrando en territorio de Cataluña, del Principado de Cataluña. Algo increíble, la traición estaba servida pues en su máxima expansión. Porque, amigos, lo que no se sabía todavía es que, claro, el cardenal Richelieu estaba en negociaciones con este Pau Claris, este prelado traidor que no quería ni siquiera defender su territorio porque lo que pretendería de alguna forma es anexionarse a Francia, separarse de España para formar parte de Francia. Es algo inaudito. Mientras tanto, el conde duque de Olivares, pues ¿qué es lo que pensaba? Si os están atacando vuestro territorio, es una ocasión de oro para que mandéis tropas. Pero no, ni con esas, amigos, ni con esas.
porque cuando uno se enfrenta a un traidor, el traidor generalmente pues, espera una situación de debilidad para dar el golpe definitivo. Y eso es lo que estaba esperando Pau Claris y sus compinches para dar el golpe definitivo a España. ¿Qué es lo que hace entonces el rey de España y el conde duque de Olivares, que era su valido? Pues recluta un ejército que vienen soldados del resto de España, pero para completar ese ejército, ante la falta de voluntad de los dirigentes catalanes, pues también traen soldados de Italia, de Nápoles, de Móneda, también de Irlanda. Estos soldados, o esta tropa, llega a Cataluña. ¿Y qué es lo que ven los campesinos, los payeses catalanes? Pues ven que muchos de estos soldados ni hablan la misma lengua que ellos, ni visten igual que ellos, y que por lo tanto parece que les están invadiendo los ejércitos del rey que viene a salvarlos. Además, si a esto lo unimos de que, bueno, en aquella época los payeses tenían que dejar sus casas para que reposaran la tropa, y que se produjeron también pillajes y excesos por parte de los soldados, pues amigos, ya tenemos el lío montado. Por un lado, los franceses invadiendo Cataluña. Por otro, la Diputación del General, que no quieren mandar tropas para ayudar al rey de España. Y por otro, se empieza a crear un conflicto social entre los soldados del rey de España y los súbditos del rey de España y Cataluña por los excesos que provoca la tropa. Un cóctel que traía como consecuencias una auténtica rebelión. Vamos a ver este vídeo que nos cuenta con exactitud qué es lo que pensaban esos payeses catalanes cuando llegó la tropa española para defenderles, y que al final, bueno, se montó un auténtico lío. Vamos a verlo. Para defender Cataluña de la invasión francesa, la corona reclutó un ejército formado por hombres provenientes del resto de España y reforzado por regimientos extranjeros que, según las leyes catalanas, tenían que ser alojados en los hogares de los campesinos. Los abusos de una parte de la soldadesca, junto a la presencia de extranjeros en las filas del ejército real, provocaron la repulsa de los campesinos. Así nos relata el general Francisco Manuel de Melo la situación que se vivía en Cataluña. Contenía el campo católico, además de los tercios españoles, algunos regimientos de naciones extranjeras venidos de Nápoles, Módena e Irlanda, los cuales no solo constan de hombres naturales, mas entre ellos se introducen siempre muchos de provincias y religiones diversas. Los trajes, lengua y costumbres diferentes de los españoles no tanto los hacía reputar por extraños en la patria, sino también en la ley. Este error, platicado en el vulgo del vino a extenderse de tal suerte, que casi todos eran tenidos por herejes y contrarios a la Iglesia. Pues amigos, lo hemos dicho, ya estaban todos los elementos para producirse una auténtica algarada social. ¿Y qué es lo que sucede? Que los segadores se levantan al grito, lo voy a decir claramente, visca el rey de España y muera los traidores, creyendo que, bueno, las tropas que estaban ahí para defenderles pues eran soldados de invasión. Todo esto se monta un auténtico lío, un auténtico conflicto social. Hay que decirlo también que en Cataluña siempre ha sido la región donde menos libertad ha tenido de España. La oligarquía de la zona siempre ha tratado de mantener sus privilegios medievales, y por ejemplo en el resto de España pues el campesino como tal tenía muchísimas más libertades que por ejemplo el campesino catalán. Este conflicto social que se estaba alargando desde hace muchísimo tiempo pues explota en este momento. Ahí se produce el famoso corpus de sangre. Los segadores bajan a Barcelona y se produce pues una auténtica rebelión, matan al virrey Dalmau. ¿Y quién dirigía toda esta rebelión? Pues nada más y nada menos que Rafael Godoy, que era un auténtico asesino, y un bandolero llamado Sebastián Estralao. Dos elementos siniestros que provocan esta rebelión. Empiezan a matar
amigos, estos segadores a todos los funcionarios regios, empiezan a quemar iglesias, empiezan a sacar a los presos de la cárcel, empiezan a quemar todo lo que pillan. Eso es una situación sin control. Y mientras tanto, Pau Clarís, ¿qué hacía? Se frotaba las manos diciendo, este es el momento de oro para yo proclamar la independencia de Cataluña. ¿Por qué? Porque ya estaba negociando con el cardenal Richelieu, amigos. Hay que decirlo, que su traición ya venía de antes. Estaban buscando esa oportunidad de oro para dar el golpe de mano a España. Pero, amigos, ¿qué es lo que sucedería? Pues sucedería que esa rebelión social que Pau Clarís quería aprovechar para declarar la independencia se convierte en una auténtica guerra civil. Porque después de matar a los funcionarios reales y de que la anarquía cundiera por toda Cataluña, pues ahora llega la hora de matar a esos oligarcas, a esos que estaban tan contentos por la rebelión. Y eso se produce. La verdad que la situación es inviable desde cualquier punto de vista y, lógicamente, ¿qué es lo que decide Felipe IV y su marido, el conde duque de Olivares? Pues poner orden. Hay que mandar un ejército para poner orden y restablecer pues, la legalidad en Cataluña, porque estamos en una auténtica rebelión. Por otro lado, nos están atacando los franceses por el norte de Cataluña y, señores, esto no se puede permitir para nada. ¿Qué es lo que hace entonces Olivares? Pues manda un ejército para intentar acabar con esta situación. Mientras tanto, Pau Clarís, que ve que se le va todo de las manos, él, pues junto al cardenal Richelieu, que era con quien estaba conspirando todo esto para intentar segregar Cataluña de España y sobre todo hacer el mayor daño posible a España, pues proclaman nada más y nada menos al rey de Francia, conde de Barcelona. En vez de decir, amigos, se nos ha ido la situación de las manos, pongámonos del lado del rey de España y acabemos con esta situación, no. Pau Clarís no quería continuar en España, era un traidor en toda regla. Proclaman al rey de Francia conde de Barcelona, para posteriormente, amigos, como hizo un señor que ahora está escapado de la justicia española, posteriormente proclaman la República de Cataluña. Estamos hablando de 1640, nada más y nada menos, perdón, 1641. Durante una semana Cataluña va a ser independiente, una república independiente. ¿Pero qué es lo que hace posteriormente los oligarcas catalanes? Unirse a los franceses. Entregan Cataluña por las buenas al mayor enemigo de España. ¿Se lo pueden ustedes imaginar? ¿Se pueden ustedes imaginar mayor traición? Lógicamente esto no tiene nombre, amigos. Pau Clarís, uno de los mayores traidores de la historia de España. Vamos a ver el siguiente corte que nos explican cómo estos sediciosos traidores pues generan y organizan toda esta trama para entregarse a Francia. Porque es que estos, como odian a España, prefieren que vengan los franceses y los arrollen y los masacren antes de luchar por el bien común y por defender nuestra nación. Vamos a verlo. En el verano de 1640, los segadores, hartos del pillaje y de la presencia de soldados extranjeros en sus tierras, se levantaron al grito de «Visca el rey de España y mueren los traidores». Los campesinos se negaban a prestar los servicios de alojamiento y en la festividad del Corpus Christi se produce una algarada popular en Barcelona que acaba con el asesinato del virrey Dalmau de Queralt y de no pocos funcionarios regios. Así nos narra Francisco Manuel de Melo los incidentes del Corpus de Sangre. Bajaban hacia Barcelona muchos segadores, la mayor parte hombres disolutos y atrevidos, que lo más del año viven desordenadamente sin casa, oficio o habitación cierta. Causan de ordinario movimientos e inquietud en los lugares donde les reciben. Señalábase entre todos los sediciosos uno de los segadores, hombre facineroso y terrible,
al cual quiso prender por haberle conocido un ministro inferior de la justicia. Muchas casas ardían, muchas se arruinaban, a todas se perdía el respeto y se atribuía a la furia. Olvidábase el sagrado de los templos, la clausura e inmunidad de las regiones, fue patente al atrevimiento de los homicidas. Fueron rotas cárceles, cobrando no solo la libertad, más autoridad los delincuentes. Pues lo han escuchado, amigos, la situación en Cataluña era lamentable. Lo hemos dicho, primero matan a los funcionarios regios, luego empiezan a matar a los oligarcas catalanes. Pau Clarís ya está planificando, amigos, planificándose unir a Cataluña. Todo esto en un estado de caos absoluto. Muertes a doquier, sangre a doquier. De hecho, el himno de Cataluña me parece que viene de esta época. Es un himno que se basa en un momento de sangre, el Segadors. Sí, señores, de esta época. Desgraciadamente, bueno, yo creo que es una situación que, como no hemos estudiado, como no la hemos estudiado en los libros de historia, como la mayoría de los españoles no sabe que ha sucedido esto anteriormente, pues se vuelve a repetir. Ya hablábamos de traiciones. Claro, Pau Clarís estaba en manos de los franceses, había vendido. Lo hemos dicho antes. Proclama al rey de Francia conde de Barcelona, amigos. Nada más y nada menos. Eso significa alta traición. Y luego, encima, como hizo Puigdemont, hace una declaración de independencia, en este caso duró una semana, no unos segundos como Puigdemont. Pues, lógicamente, esto había que acabar con ello. Además, luego, posteriormente, de proclamar la independencia, no vuelven de nuevo al Estado español, no, se unen a otro Estado, a otra nación, que encima están en guerra. Se dan todos los elementos, amigos, de la alta traición, de la rebelión, de la sedición. La historia se repite. Pero como hemos dicho antes, vamos a escuchar cómo Pau Clarís organiza toda esta trama para, como dice el título de este documental, entregar Cataluña en bandeja de plata a Francia. Vamos a verlo. Preparaba a terminar con la rebelión en Cataluña. En esos momentos, Clarís se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, no controla la revuelta que a la larga está poniendo en peligro los intereses de los oligarcas, y por otro, estaba en camino un ejército dispuesto a terminar con su felonía. En estas circunstancias, ¿se imaginan qué decisión tomaría un bellaco como Clarís? Efectivamente, nuestro protagonista no dudó ni un instante en entregar Cataluña al mayor enemigo de España, en esos momentos, la Francia del cardenal Richelieu. En enero de 1641, a propuesta del ruin de Pau Clarís, la Junta de Brazos y el Consejo de Ciento nombra a Luis XIII de Francia conde de Barcelona, contra la voluntad de la mayoría del pueblo de Cataluña, que consideraron al prelado y a sus secuaces unos traidores. Más tarde, Clarís, siguiendo las indicaciones del cardenal Richelieu, proclama el 17 de enero la República Catalana para menos de 7 días someterse a la soberanía francesa. Pues todo esto, ¿qué traería para los catalanes? Pues primero, confiscación de tierras, abusos. Muchos catalanes tienen que huir ante los abusos de estos colaboracionistas, porque esto es igual que cuando la Alemania nazi, los franceses colaboraron con los nazis. Aquí igual, los catalanes colaboran con los franceses para, amigos, acabar pues con lo que es la Unión de España. En definitiva, traen hambre, miseria, desastres. Todo esto es un auténtico desastre para Cataluña. Estos que no querían financiar a los ejércitos españoles para defender sus propias fronteras, amigos, pues ¿qué es lo que hacen? Financiar a un ejército francés. Financian a un ejército francés para poder enfrentarse a las tropas españoles. Se mandan los tercios españoles al mando de Vélez, del marqués de Vélez, y estos se enfrentan
a los ejércitos franceses y colaboracionistas en Montjuïc y son derrotados. Ya tenemos todo en el panel. Los ejércitos españoles han sido derrotados por los franceses en Barcelona gracias a la traición de los oligarcas catalanes y además tenemos un conflicto abierto en Cataluña entre España y Francia y además un conflicto civil, una guerra civil entre los propios catalanes, los que apoyan a Pau Claris y su traición y los que quieren seguir siendo españoles. En definitiva, ¿cuáles fueron las consecuencias de todas estas canalladas que provocó Pau Claris? Pues vamos a escucharlas. Había dejado en la estacada al resto de España cuando ésta se batía el cobre en la guerra de los 30 años. Intentó sacar beneficios espurios de una rebelión de carácter social que más tarde se volvió en su contra. Para colmo, financió un ejército invasor como era el francés, sometiendo toda Cataluña a la soberanía francesa. ¿Se puede ser más necio? El rey francés, Luis XIII, llenó la administración catalana de afrancesados con la intención de imponer su santa voluntad. La oligarquía veía cómo la financiación del ejército francés de ocupación les costaba cada vez más dinero y a su vez los mercaderes franceses barrían del mercado a los catalanes. Si a todo lo anterior le sumamos las continuas hambrunas y epidemias que asolaban la región, está muy claro que la traición de Claris estaba saliendo muy cara al pueblo catalán. Pues la verdad que le salió muy caro al pueblo catalán en su conjunto, incluso a los mismos oligarcas, porque los franceses no se andan con tonterías, llenaron de franceses la administración, los mercaderes franceses barrieron a los catalanes, hambrunas, guerras. Este es el legado de Pau Claris, que durante 12 años pues, incorporó Cataluña a Francia. Y mientras tanto, mientras todo esto pasaba, pues los españoles se daban cuenta de que los catalanes estaban hartos de esta invasión francesa y que lo que hace Felipe IV, mandar a su hijo, a Juan José de Austria, pues acabar con los franceses y acabar con estos traidores, con estos colaboracionistas traidores. Y en 1651 pues asedia Cataluña y derrota a los franceses y a la oligarquía catalana colaboracionista. En definitiva, se acaba la invasión de Cataluña en 1652, pero esto tiene unas consecuencias, amigos, que se pierden pues, los territorios transpirenaicos, la Cerdeña y el Rosellón, lo que actualmente conocemos como Perpiñán, que ahora reclaman los independentistas catalanes, pues se pierde precisamente por sus padres traidores, los que tienen las mismas ideas de traición a la patria. Vamos a escucharlo. Era consciente de que crecía el descontento en la población ante los abusos de los franceses, y en 1651, un ejército bajo las órdenes de su hijo, Juan José de Austria, penetra en el corazón de Cataluña y comienza el asedio de Barcelona. En 1652, las tropas de ocupación francesa y los colaboracionistas son barridos por los tercios españoles y los catalanes recuperan por fin la libertad perdida por culpa del felón de Claris. La victoria española tuvo un sentimiento agridulce, ya que se había perdido el Rosellón y parte de la Cerdaña, que por derecho de conquista pasaron a manos francesas. Y no solo tuvo estas consecuencias de perder el Rosellón y la Cerdaña, amigos. La rebelión en Cataluña había provocado otra rebelión en Portugal, en 1640. Una rebelión en Portugal apoyada por la pérfida Albión, por los ingleses. Amigos, y además la rebelión en Portugal provoca otra rebelión en Andalucía. Estamos hablando nada más que del duque de Medina Sidonia que se levanta en Andalucía y pues lógicamente sin apoyos exteriores pues es capturado y ejecutado en Ayamonte. La verdad que este traidor de Pau Claris estaba levantando el país por los 4 costados. España no solo estaba en peligro su imperio, sino su propia existencia. Vamos a verlo. Pero la miserable traición de Claris tuvo otros daños colaterales que fueron muy perniciosos para España y que a continuación detallamos. La revuelta en Cataluña concentró los escasos efectivos del rey en sofocarla, dejando el camino libre para que los independentistas portugueses, con la ayuda de Inglaterra,
se levantaran en armas contra su rey en 1640. Después de casi 30 años y con los ejércitos españoles exhaustos por las continuas guerras, Portugal se independizará de España en 1668, junto a sus colonias. Al poco tiempo, y con ayuda de Portugal, en 1641, el duque de Medina Sidonia pretende segregar Andalucía del resto de España, pero sin apoyos internos es capturado y ejecutado en Ayamonte. Pues amigos, lo hemos dicho, España patas arriba, pero habría más tradiciones, porque cuando sale una rata empiezan a salir todas las demás. Y estamos hablando del duque de Híjar, el duque consorte de Híjar, que se quiere proclamar rey de Aragón, con el apoyo de Francia. A cambio pide la Cerdeña y Rosellón y Navarra, y a Francia le daría Cataluña. ¿Y qué es lo que pretendía este tipejo? Pues amigos, ceder Galicia también a Portugal. Y con ese dinero que le diera Portugal, comprar el ejército español que estaba en Cataluña, para luego, posteriormente, pues acabar directamente con España. Una auténtica atrocidad. Todo esto, a lo mejor les suena a ustedes. Todas estas rebeliones, lo que está pasando en España, en las Vascongadas, en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en Galicia. Muy parecido, ¿no? Aprendan la historia, porque aprendiendo historia evitaremos cometer los mismos errores del pasado. Vamos a escuchar este vídeo donde nos cuenta la traición sobrevenida del duque de Híjar. Y así, vemos cómo el duque consorte de Híjar pretende proclamarse rey de Aragón con la ayuda de Francia, quien a cambio de recibir Navarra y el Rosellón, cedería Cataluña a Francia, para posteriormente vender Galicia a Portugal y de esta forma intentar comprar las huestes reales en Cataluña para después invadir Castilla. Gracias a Dios, la conspiración fue descubierta y el duque condenado a cadena perpetua. Pues una auténtica trama para destruir España. Pero además, luego en 1648, Miguel de Iturbe intenta proclamar la independencia también de Navarra con ayuda de toda esta chusma. En definitiva, ¿qué es lo que trajo la traición de Pau Clarís? No solo trajo un conflicto civil en Cataluña, hambrunas, hambres, una invasión francesa en Cataluña, que tardamos casi 12 años en acabar con ella, sino que trajo, amigos, como todos los recursos se tuvieron que ir a Cataluña, trajo la sublevación y la independencia de Portugal. Además, otras sublevaciones, como hemos visto. En definitiva, la traición de Pau Clarís no solo pone en peligro el Imperio Español en medio de una guerra mundial, aliándose con los máximos enemigos de nuestra nación, sino que puso en peligro la propia España. Y esto que ustedes les estoy contando, posteriormente en el siglo XIX, con el cantonalismo pasó algo parecido, amigos. Por eso, una nación, un país que quiera mantenerse unido, primero no puede darles todas las herramientas del mundo a los traidores, porque el traidor te va a traicionar en el momento de mayor debilidad o cuando más necesidades tengas. Eso es así. No podemos mantener abierto en canal una traición. La traición hay que pararla en seco. Porque cuando España esté pasándolo mal, el traidor saldrá de nuevo y se apoyará en quien sea, con tal de alcanzar sus intereses espurios, amigos. Esto lo hizo Pau Clarís y trajo unas consecuencias dramáticas para España, dramáticas. Gracias a Dios que se pudo solventar esta situación, pero por ejemplo se perdió la Unión Ibérica. Ahora mismo España y Portugal, pues además por la significación histórica que tiene, pues tenía que ser un mismo país. Gracias a este traidor no lo es. Perpiñán tendría que formar parte de España. Gracias a Pau Clarís no lo es. Y la hegemonía mundial, España no lo hubiera perdido si este traidor de Pau Clarís y la oligarquía catalana, pues no nos hubieran traicionado. En definitiva, amigos, la historia que nos han contado de que España cae en decadencia en el siglo XVII,
Claro que cae en decadencia, gracias a los traidores que en el momento clave, lo más importante del conflicto de la guerra de los 30 años, cuando España luchaba contra el mundo, se ponen del lado de nuestros enemigos. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran existido estos traidores? Pues seguramente que España hubiera ganado la guerra de los 30 años y no hubiera habido decadencia del Imperio Español. Luego veremos cómo estos traidores vuelven luego con la guerra de sucesión, amigos, juntándose con la pérfida Albión y toda esta patulea. Y veremos cómo estos traidores en el siglo XX, dirigidos por el señor Companys, pues dan otro golpe de Estado. Y a la actualidad, estos traidores que están siendo juzgados y apoyados, de cierto modo, por el gobierno central, pues siguen con el golpe de Estado, intentando destruir España. Amigos, un país serio no puede permitir darle 7 vidas a un traidor como los gatos, porque al final el traidor te la clavará y te matará. Por eso el consejo que os doy hoy, que aprendáis del pasado para no cometer los mismos errores y que no se vuelva a repetir lo que pasó. Por lo tanto, los señores políticos españoles, aprender del pasado y no cometan los mismos errores para que, sobre todo los españoles, no suframos las consecuencias. Se nos acabó el tiempo, amigos. Nos despedimos aquí en España de Leyenda. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos.